Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a La Ducha Fría. Hoy os traigo un tema muy interesante y que creo que es uno de esos que más nos cuesta aceptar y en los que menos pensamos en nuestro día a día, y es el hecho de que debemos aprender a aceptar y a abrazar el sufrimiento cuando aparezca, ya que los grandes cambios, las grandes transformaciones siempre se ven precedidas de estos momentos de sufrimiento, de estos momentos de adversidad, de dolor, que nos hacen replantearnos las cosas y nos hacen ver que la forma en la que hemos actuado hasta este momento podría haber sido muchísimo mejor. Hace unas semanas tuve una conversación muy interesante con Josué, que de hecho os dejaré por aquí su perfil de Instagram, porque en él tiene subida esta conversación, y al final de la misma me preguntó si podía ofrecer a nuestros oyentes un consejo que yo pensara que les fuera a aportar bastante valor. Y lo que les dije, que es algo que en este mundillo de los creadores de contenido no suele gustar demasiado, ahora veréis por qué, es que aquello que nosotros podíamos ofrecerles realmente no valía nada. Y no me refiero a que no valga nada de por sí, sino que el porcentaje que nosotros suponemos dentro del proceso de cambio de una persona es realmente pequeño en comparación con lo que esa persona puede hacer. Nosotros, como creadores de contenido, podemos alentar, podemos dar algo de luz, podemos acompañar, podemos motivar un poco, pero más allá de eso no podemos hacer mucho más. Sois vosotros, sois los que estáis detrás de la cámara, los que vais a tener que hacer el trabajo, los que vais a tener que poner en práctica todo lo que aprendáis, los que vais a tener que leer, los que vais a tener que meditar, los que os vais a meter debajo del agua fría cada mañana si es que decidís aplicar este hábito, los que vais a tener que entrenar, los que vais a tener que exponeros ante las incomodidades que os van a hacer crecer, los que vais a tener que apartar a aquellas personas que os están limitando y que os están frenando. Entonces, dentro de este consejo, le decía a Josué y a todas las personas que nos estaban escuchando que si de ese pequeño porcentaje que yo podía hacer se quedaran con una lección, es que por favor, cuando aparecieran estos momentos difíciles, estos momentos de sufrimiento, que todos los reconocemos porque suelen ser cosas bastante fuertes y que nos afectan profundamente, por favor no los rechazáramos, no les tuviéramos tirria, no les tuviéramos asco, no tratemos de evadirnos y de evitarlos pensando que podemos silenciarlos de alguna forma, porque esos momentos son los que a ti te van a dar la oportunidad de crecer. Ahora bien, esta oportunidad de crecer no siempre va a estar ahí, depende completamente de la forma en la que nosotros gestionemos este sufrimiento, porque como bien sabéis, hay dos formas distintas de poder gestionarlo. Una, que es la forma consciente, que es la que por la que yo abogo y la que yo defiendo, es que aceptemos estos momentos como lo que son, como parte de la vida que son. Ya lo decía Buda en las 4 nobles verdades, que el sufrimiento es inevitable y forma parte de la vida. Y entonces no podemos evitarlo. Sus consecuencias van a hacernos mella sí o sí. Ahora, ¿esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas? Eso depende completamente de nosotros y esto es algo sobre lo que no nos educan, sobre lo que no nos enseñan cómo gestionar estos momentos complicados, ¿no? Y es que si lo hacemos de la forma consciente, al final vamos a salir reforzados, vamos a salir más fuertes, más inteligentes, más conscientes, con más conocimiento, con más experiencia, preparados para el futuro, para cuando estos momentos difíciles se repitan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mundo en el que vivimos, tan dominado por la comodidad, por la linealidad, ¿no? por la estabilidad, por el estar a gusto siempre que podamos, por el buen rollito, ¿no? y este tipo de cosas,
estamos generando mucha tirria y mucho resentimiento hacia este sufrimiento, hacia este dolor. Entonces, lo que ocurre es que la mayoría de las personas lo gestiona de una forma completamente inconsciente. Esto significa tratar de evadirse de él, tratar de silenciarlo y de mitigarlo mediante todo tipo de métodos, como pueden ser las drogas, beber alcohol, tener relaciones tóxicas, salir demasiado de fiesta, pegarse a la pantalla constantemente, ver series, agarrarse a las redes sociales durante todo el día. Y esto lo que hace es que este sufrimiento no se gestione, no tenga el espacio que tiene que tener dentro de nosotros y termine por convertir a las personas en, iba a decir la palabra zombie, pero creo que a lo mejor es pasarse, pero sí que convertirlas en personas muy inconscientes, con mucho miedo, que son muy susceptibles ante los cambios, que son frágiles, este tipo de personas que tú les dices algo que no les gusta, que no les agrada, y se enfadan, te ven como al enemigo, te critican, te insultan, y como podemos ver, por desgracia, esta es la norma general. La mayoría de las personas no sabe cómo gestionar ese sufrimiento y termina por convertirse en personas inconscientes, susceptibles y que no suelen aportar algo positivo a su entorno. Y puesto que el sufrimiento es el catalizador definitivo del cambio, de las grandes transformaciones, es como ese sopapo en la cara que nos hace despertar, tenemos que aprender a aceptar su papel dentro de nuestras vidas, a no sentir rechazo hacia el mismo y a aprender a gestionarlo y no percibirlo como algo negativo, como algo perjudicial, porque solo lo será si tratamos de rechazarlo y de silenciarlo. Esto me recuerda mucho a la película Inside Out, que seguramente ya habréis visto, y si no la habéis visto, esta misma noche os la deberíais poner, en la que, aparece una niña que es la protagonista y dentro de ella se ven representadas las distintas emociones. En este caso son, si no me equivoco, 4 emociones principales. Y el caso es que una de ellas es la tristeza, que podríamos relacionar con este sufrimiento. Y a lo largo de toda la película te hacen ver que esta tristeza tiene como un papel muy negativo dentro de lo que es el crecimiento de la niña, y cómo especialmente alegría, que es otra de estas emociones, intenta que tristeza no participe en nada de la vida de la niña, que se mantenga al margen porque cree que está estropeando todo. Siempre que mete la mano, la caga. Y al final de la película, ya avanzando hacia las últimas escenas, te revelan el papel tan importante que esta tristeza tenía dentro de la vida de la niña. No quiero hacer mucho spoiler, pero si la veis comprenderéis lo que estoy diciendo, de cómo esa tristeza te hace ya no solo valorar los momentos buenos, sino que también te enseña el camino que no debes tomar si aprendes de ella. Te enseña cómo gestionar esos momentos difíciles cuando vuelven a aparecer en el futuro para no tenerles ese miedo que les tenemos tanto. Y otra serie de cuestiones que creo que si no habéis visto la película deberíais ver, porque si no voy a hablar demasiado sobre ella. Y también, en este sentido, hace poco tuve una sesión privada con un chico que vive en el extranjero. Y es un chico muy consciente, pero que está teniendo muchos problemas con varios de sus hábitos. No tiene disciplina para seguirlos como habría que seguirlos, especialmente cosas como el entrenamiento y demás. Y en cambio sí que se deja llevar muy fácilmente por unos hábitos bastante perjudiciales. Y me acuerdo que le pregunté cuándo había sido el último momento de sufrimiento fuerte que había experimentado en su vida, y me dijo que no lo recordaba. Que el último que cree que le pegó duro emocionalmente fue el fallecimiento de su abuelo hace unos 12, 13 años.
O sea que hacía 12 o 13 años que no había sentido ese sopapo de que hablamos y en cambio a lo que sí se había ido acostumbrando era a los pequeños sufrimientos diarios que tenía debido a esos hábitos perjudiciales. Cosas como toser demasiado, cosas como no tener mucha energía a lo largo del día, cosas como no tener un horario fijo, dolor de espalda, bueno, este tipo de cosas. Y que esos dolores estos sufrimientos pequeños le estaban minando la autoestima y le estaban destrozando por dentro. Y esto es algo muy curioso y con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien un golpe de sufrimiento bastante fuerte, si lo gestionamos, puede ser el catalizador de un gran cambio, de un gran progreso, si lo hacemos correctamente, acostumbrarnos a estos dolores pequeños, ¿no?, muy fomentados por el entorno que tenemos hoy en día, en el que existen unas cosas que hemos colocado como grandes recompensas, muy relacionadas con la procrastinación, con el vicio, con el salir, con el divertirnos y demás. Si nos acostumbramos a este tipo de sufrimientos derivados de estas supuestas recompensas que el entorno nos hace creer que debemos desear, podemos terminar muy fastidiados. Porque estos pequeños sufrimientos, pues no, estos cambios tan pequeñitos, en este caso a peor, no se te hacen conscientes, solo se hacen conscientes a lo largo de mucho tiempo de vivirlos, de estar quemándote poco a poco todos los días y luego darte cuenta de los errores tan grandes que has cometido al dejarte llevar por estos supuestos placeres perjudiciales. Así que tengamos mucho, pero que mucho cuidado con esto, porque si bien, como digo, ese sufrimiento fuerte te puede hacer cambiar, esos sufrimientos pequeños que todos vivimos, en el fondo, y seguramente tú ahora mismo sepas perfectamente cuáles son estos pequeños sufrimientos que tienes, pueden hacerte mucho más daño que el que crees. Y por último, otra cuestión que es muy importante para aceptar y gestionar este sufrimiento es el comprender que este sufrimiento, que las emociones negativas que nos causan, siempre van acompañadas de un aprendizaje. Siempre hay algo, un mensaje que nos están mandando y que tenemos que aprender a escuchar si queremos poder gestionar ese dolor y ese sufrimiento. Por poner un ejemplo, que de hecho esto es otro tema que hablé hace poco en otra sesión privada, con un chico que me decía que, de hecho esto me ha pasado a mí y seguramente os pase a muchos de vosotros ahora mismo, me decía que se sentía muy solo porque en su entorno, su familia, sus amigos y demás, ninguno de ellos compartía este tipo de ideas y no podía hablar de este tipo de ideas con nadie, que por lo general los tópicos que se hablaban con su familia y demás pues eran el fútbol, otro tipo de deportes, cotilleos sobre personas, criticar, pues yo qué sé, cosas de este estilo tan comunes hoy en día, pero que en ningún momento hablaba de hábitos, de desarrollo, de, yo qué sé, budismo, meditación, cualquiera de estas ideas un poco más valiosas, ¿no?, y que pueden aportar, y que por eso se sentía bastante solo en su vida. Y esto es una sensación que yo he tenido y, como digo, seguramente vosotros también la experimentéis. Ojalá, ¿no? Ojalá tengáis a gente en vuestro entorno que comparta este tipo de ideas, pero tenemos que ser sinceros, no es lo común en la sociedad actual. O sea, demos gracias a si un 5 o 10% de las personas está en este camino y está abierto a este tipo de ideas, porque la mayoría no lo están. Y por eso no saben gestionar el sufrimiento de la forma en la que debería gestionarse. Y bueno, el caso es que me decía que sentía esta soledad y que no sabía qué hacer con ella. Claro, si la tratas de gestionar de una forma inconsciente, que es lo que va a ocurrir, pues lo más probable es que te metas en Tinder, intentes quedar con alguna persona cuanto antes, llames a tus amigos para hablar de tonterías, te pegues a una pantalla para ver series o películas o para estar todo el día en las redes sociales e intentar mitigar, ¿no?, y silenciar esa soledad para que no te moleste, ¿no?, para no gestionarla. En cambio,
si la gestionas de una forma consciente, verdaderamente consciente, de lo que te darás cuenta es de que esa soledad te está mandando un mensaje, y te está mandando el mensaje de que siempre va a estar presente y que cuanto antes la aceptes y cuanto antes te acostumbres a ella, antes dejarás de sentirla y experimentarla como algo malo, y antes podrás empezar a relacionarte con todos los demás, no desde la dependencia, no desde querer rellenar un vacío en tu interior, que es esa soledad o que percibimos como esa soledad, sino que empezarás a relacionarte con los demás por el simple hecho de disfrutar de su compañía, de intercambiar conocimientos y de pasar un buen tiempo. Y por eso es muy importante aprender a escuchar esta voz del sufrimiento y de las emociones que nos causa, porque tienen un mensaje concreto que enviarnos. Así que, por terminar este vídeo, y no hacerlo excesivamente largo, si podéis quedaros con un mensaje, es con el de que cuando aparezcan estos momentos difíciles, adversos, que os revuelvan por dentro, ¿no? Que os llenen de emociones negativas, no intentéis rechazarlos, no huyáis de ellos, aceptadlos, porque de ahí es de donde va a provenir vuestro crecimiento. Esos momentos son los que tienen el poder de transformaros, y al mismo tiempo tened mucho cuidado con los sufrimientos pequeños, con esas pequeñas consecuencias derivadas de los placeres instantáneos. Y si podéis ya, de paso, ya no solo no huyáis de esos momentos de sufrimiento, sino que buscadlos, aceptad retos, buscad incomodidades a las que exponeros semanalmente, mensualmente, haced cosas que os den un poco de miedo para poder acostumbraros a ello y exponeros ante ese sufrimiento ocasional que pueden causaros, pero que tanto bien os pueden hacer. Así que si os ha gustado este vídeo y os ha parecido útil, os agradecería muchísimo que me dejarais un like, y si tenéis alguna experiencia que contar en este sentido, podéis dejarlo en los comentarios, especialmente si creéis que puede aportar algo de valor a las personas que también los leen. Y nada, si queréis solicitar una sesión privada conmigo, sabéis que podéis hacerlo a través de mi web, laduchafria.com. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.